presupuesto del año que viene o también de lo que, o cómo ha pensado? Em, bueno, yo creo que ya estamos al aire. Sí, yo creo que ya estamos al aire. Permítame, voy a ver si, porque es la primera vez. Es la primera vez. Y voy a ver si es que ya estamos o no estamos. Yo creo que ya casi vamos a estar. Ah, ya estamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vieron el pequeño intro antes, porque es la primera, el primer live que voy a hacer de este tipo. Quiero agradecerles a todas las personas que me apoyan en el perfil, porque gracias a ustedes estoy creciendo y voy a aprender poco a poco. Y quiero agradecerle en especial a mi invitado César Villalona por estar aquí, por darme la patadita de la buena suerte y que vamos a hablar de un tema muy importante. Si ustedes quieren hacer una pregunta, pues déjenla aquí en los comentarios y vamos a ver pues si el tiempo nos da para poderla contestar. Recordemos que es 1 hora y el tema pues es bastante, hay bastante tela que cortar. Como sabemos, lo del presupuesto está pues presente y ha llamado mucho la atención y queremos que él nos explique, porque en esta era de la desinformación o de la información falsa, es muy fácil que cualquier persona pueda hacer una conjetura errónea o pueda tergiversar las cosas para hacer ver otra realidad. Y eso está pasando mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarle a alguien que sabe del tema. Si estamos hablando de salud, si estamos hablando de educación, en este caso estamos hablando de economía porque vamos a hablar de números. Entonces, tengo como invitado al licenciado César Villalona y él nos va a estar explicando acerca de esto que se está haciendo conjeturas y que se está rumorando acerca de qué está pasando con el presupuesto de salud y de educación en que ha presentado, pues que se ha presentado a la Asamblea. En primer lugar, quiero darle la bienvenida y quiero comenzar con esa pregunta, que nos comente un poco acerca de lo que pasa con los presupuestos de salud y educación en este presupuesto que se ha presentado. Muy bien, Sara, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, el presupuesto presentado en la Asamblea Legislativa para su aprobación en lo que queda de año, la Asamblea tiene para tomar una decisión, tiene una serie de disminuciones, de recortes importantes en algunos rubros de salud y de educación. En el caso de salud hay un recorte de $2 millones en el rubro de salarios, que en el presupuesto se pone con otro nombre, se pone como remuneración. $2 millones, hay que ponerle atención a eso porque existe el escalafón de salud, que es una ley que establece que todos los años hay que hacer un ajuste al salario, pero un ajuste hacia arriba, no hacia abajo, sino un aumento a las personas que trabajan en el ministerio y tienen más de un año de trabajar en el Ministerio de Salud. Y estamos hablando de un ministerio que tiene cerca de 30,000 personas. Ese aumento salarial, generalmente ese que se llama escalafón, que es automático, varía según los años, si es de 1 a 5 años a la persona que trabaja, tiene más de 5 años, y también se combina una evaluación con un aumento automático por el tiempo laboral. 3% aumento laboral, el tiempo laboral, para los que tienen menos de 5 años, y de inmediato se le suma lo que dé la evaluación. Si da una evaluación excelente, otro 3%, eso sería 6. Entonces, eso cuesta más o menos al año cerca de 40 millones. La Asamblea Legislativa dijo hace como 2 o 3 semanas que no iban a dar el escalafón completo, que solo le iban a hacer el aumento salarial a las personas que tienen salario de menos de $3,000 en el Ministerio de Salud. Pero ese es el 90% de la gente que trabaja en el Ministerio de Salud. De manera que ese recorte salarial
en ese ministerio implicaría que no se lo van a dar a nadie, es lo primero. Y lo segundo es que puede ser que haya recorte de plazas, porque no es normal que en un ministerio el rubro de salario disminuya con respecto al año anterior. Para eso tiene que haber despido, porque por ley en el país no se pueden bajar salarios. Entonces, si tiene la misma cantidad de personas trabajando y no subes el salario a nadie, el monto salarial es el mismo. Pero aquí estamos ante un recorte. Entonces, no solo no habrá escalafón, sino que posiblemente haya despido. Yo no lo puedo asegurar, pero cuando veo la cifra, esto es un asunto elemental, un asunto de aritmética. No estamos hablando de álgebra, estamos hablando de aritmética simple. No han dicho nada los gremios relacionados con el Ministerio de Salud, los sindicatos, pero ahí está el presupuesto que lo tenemos. Tenemos el del año pasado y tenemos el de este año. Con perdón, el de este año y el del año que viene, que es el que se acaba de presentar. Lo otro es que en el Ministerio de Salud también hay un recorte a un programa que se llama Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia en primer nivel de atención. Le están quitando 3.9 millones de dólares. No sé las razones, porque la niñez y la adolescencia deberían ser prioritarios. Hay una disminución. También hay una disminución al FOSALUD, al Fondo de Salud, de 4 millones de dólares. Y hay una disminución también en el gasto de capital, particularmente en lo que tiene que ver con la formación del recurso humano. Cuando se dice gasto de capital, para explicarlo, el gobierno tiene gastos corrientes, que es salario, pago de bienes y servicios, energía eléctrica, agua potable, papelería, transporte, gasolina, en todo lo que gasta un ministerio para funcionar. También incluye el gasto corriente de los subsidios y también incluye los intereses de la deuda. Y algunos gastos financieros que tienen que ver con seguro. Pero hay un gasto que no es corriente en el Estado, sino que se llama de capital. Ese es obras y construcciones y formación del recurso humano, más las transferencias que van a las alcaldías. Que en este caso ya no es a la alcaldía la mayor parte, sino a la DOM, a la Dirección de Obras Municipales. Es decir, un gasto de capital es una carretera. Cuando el Estado hace una carretera, eso no se llama gasto corriente, sino de capital. O inversión. O si hace una escuela, o si repara una escuela, o un sistema de riego. O si a personas que trabajan en el Estado le dan formación técnica profesional. Por ejemplo, una persona que trabaja en el gobierno, en un cargo importante, un cargo medio, le dicen una beca para sacar un doctorado a un economista que trabaja en el Banco Central y le pagan la beca. Entonces eso se llama gasto de capital, de recursos humanos. Pues en el Ministerio de Salud hay un recorte de lo que tiene que ver con el recurso humano de 79%. O sea, le quitan 10.4 millones a ese gasto. 10.4 millones. Casi 80% menos. Cuando yo veo esa variable, digo, este presupuesto no me agrada en lo personal, porque los recortes están en rubros sensibles: salario, un programa de atención a la niñez, FOSALUD, que es un fondo que se nutre de lo que la gente paga cuando compra cigarrillos, cuando compra bebidas alcohólicas o cuando compra armas. En el país está permitida la venta de armas. Este FOSALUD se creó en el gobierno de Saca. Es un fondo que le da atención en salud. Se parece un poquito al Fovial, que la gente paga 20 centavos por cada galón de gasolina y va al Fovial, y el Fovial entonces repara carreteras, etc. Eso se llama contribución. ¿Por qué hay una disminución de lo que va a ir a FOSALUD? No vemos las razones. Y este gasto de capital es no mejorar las condiciones técnicas, profesionales del personal de salud. En un momento en que han estado despidiendo gente, porque hay más de 40 médicos que han sido despedidos
durante este gobierno, incluyendo los jóvenes que estaban trabajando en el Hospital Rosales. Y hay menos especialistas en el sistema de salud, incluyendo el Seguro Social. Bien, esto es lo primero en el tema de la salud. En el tema de educación, hay también algunos recortes que son muy malos. En educación le recortan 7 millones de dólares al monto de salario. Bien, el Ministerio de Educación tiene solo docentes más de 40,000, sin incluir el personal administrativo. Son 7% menos de salario. Existe un escalafón, igual que en el Ministerio de Salud, que establece que tiene que haber un ajuste de salario. Pero en el caso de educación, no es anual, es cada 3 años. Cada 3 años, por ley, se revisan los salarios y se decide un aumento, porque se parte de un aumento automático más una evaluación, igual que en salud. La diferencia está en los plazos. Salud es todos los años, educación cada 3 años. Este año tocaba un aumento en educación. Y los gremios magisteriales han estado protestando porque no lo incluyeron. Violaron el escalafón. Este gobierno lo violó. Y hay malestar en los gremios. Pero resulta que el año que viene no solo no va a haber aumento salarial, no solo no se va a aplicar el escalafón, sino que hay un recorte de 7 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí? ¿Habrá recorte de plaza? Tiene que haber recorte, tiene que haber despido. Si no de personal docente, por lo menos de personal administrativo o combinado. ¿Por qué digo esto? Porque los retiros voluntarios que han estado planteando el gobierno no conducen a un recorte del gasto de remuneración. Porque una persona que se retire, digamos un maestro que tiene 65 años y no se quiere pensionar porque la pensión le va a salir muy chiquita y sigue trabajando, que eso lo permite la ley, le están diciendo jubílese y deje esa plaza. Le pensione y le vamos a pagar un dinero que le equivale a 1 año y medio de su salario. Le están ofreciendo eso. Pero si esa persona se acoge al retiro voluntario, el gasto de salario, de remuneración va a subir, porque hay que pagarle el salario del año y el de más tiempo, 1 año y medio. Entonces, ¿cuál es la lógica de este recorte? Solo puede ser el despido. En educación también hay un recorte de 74 millones de dólares al programa Mi Nueva Escuela. Hay que recordar que este gobierno eliminó el programa que se llama Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno con una lógica ideológica. Todo lo que huele a los gobiernos anteriores hay que llevárselo para que la gente no recuerde que aquí hubo algo que hicieron los gobiernos anteriores. Todo lo están desmantelando. Llegan al extremo de cerrar Proesa, por ejemplo, la Oficina de Promoción de Inversiones, que viene del gobierno de Arena. La cierran y luego la abren al día siguiente con otro nombre. De gestión de inversiones, le cambian una palabra, con la lógica de que es algo distinto, destruir lo viejo. Entonces aquí se cerró la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno y se creó este programa de Mi Escuela Nueva. Pues resulta que le están haciendo un recorte muy grande de dinero a un proyecto emblemático del gobierno. En formación docente hay un recorte de 125 millones de dólares. Van a pasar ese presupuesto de más de 150 millones a 20 y pico para la formación docente, que es el gasto de capital. Lo mismo que en salud, solo que en salud el recorte es de 10 y algo de millones y aquí son 125 millones para la formación del recurso humano de educación. ¿Cuál es la formación docente que va a haber? ¿Qué va a ser el Instituto de Formación Docente? Esto es impresionante en un gobierno que habla de modernidad, que habla de tecnología. El presidente de la República es el experto más grande del mundo en tecnología. Él descubrió el selfie, él descubrió los activos digitales, él descubrió que desde la cama una persona puede comprar un pasaje de avión con su tarjeta de crédito. Dice que lo puede hacer con el Bitcoin. Y eso se hace desde hace 20 años. Que uno puede comprar cuando él estaba en secundaria o en primaria. Escuchamos cualquier cosa del presidente que se vende como un tecnológico.
Y resulta que le está quitando dinero a la formación del personal. En dos ministerios clave, lo más grande del país. El de educación es el más grande, es el que tiene más dinero. Y el de salud es el segundo. El tercero en tamaño es el de seguridad y en presupuesto. El cuarto es el de obras públicas. En ese orden van los ministerios. El presupuesto del Ministerio de Educación es el más grande y donde más gente trabaja, y el de salud es el segundo. Están afectando el recurso humano. Quitaron $4 millones del programa Nacer, Crecer y Aprender. No sé en qué consiste ese programa, pero ese programa no existía en los gobiernos del FMLN. Yo conozco los 47 programas de los gobiernos del Frente, de los cuales ya han quitado 20. Los últimos son los del INJUVE. Quedan todavía 27, que no lo han quitado. Siguen dando los paquetes escolares. No lo quitan, algunos, porque son sensibles quitarlo, Ciudad Mujer. Este yo creo que lo creó el gobierno, ya lo quitó. Le quitan los 2 millones a la beca Dalton. La beca Dalton la aprobaron en el año 2020. 2 millones, no lo ejecutaron. Lo pusieron en el 21. 2 millones no lo ejecutaron. En el 22, 2 millones no lo ejecutaron. Este año 2 millones no lo han ejecutado y el año que viene se olvidan de la beca Dalton. Para jóvenes, que también es formación. Le quitan 5 millones en equipo, infraestructura a las escuelas. Equipamiento y infraestructura. 5 millones de dólares. Lo estoy redondeando. Son 4.7. Vamos a ser más exactos. 4.700.000 dólares. No es una cifra pequeña. Con eso se puede equipar escuelas y se puede mejorar la infraestructura de escuelas. Y el gobierno ha dicho que iba a reparar 1.000 escuelas por año. Eso está en el plan Cucatlán. Y luego Bukele lo volvió a decir en el año 2022. El año pasado de 1.000 escuelas repararon 6. Y este año de 1.000 no ha reparado ninguna, hasta donde yo sé. Eliminaron el programa de atención a la primera infancia. Ese es otro recorte. A la UES le deben 40 millones de dólares, según ha dicho públicamente el actual rector electo, Juan Rosa. Él ha estado diciendo que hay una deuda con la universidad. Es correcto. Le aprueban un presupuesto y después no se lo entregan. Entre el año pasado y lo que va este año, a la UE no le han dado 40 millones de un presupuesto de un poquito más de 100. Bien, en el presupuesto del año que viene no ponen esa deuda. De manera que si la UE no se le da ese dinero este año, ya lo perdió. Nos quedan ¿cuántos meses? La mitad de noviembre, poco menos de 12 días de noviembre, de octubre, noviembre y diciembre. Bien, pero también a la UE le había prometido 4 sedes. Creo que era una en Chalate, una en Morazán, una en Usulután y una en Sonsonate. En el año 2002 la pusieron en el presupuesto. Cuando terminó el año 2002 no había una sede, no la construyeron. En el 2023 pusieron 2 sedes. Dijeron, ya olvidémonos de 4. Vamos a hacerle 2 sedes a la universidad. Y este año no han construido ninguna. Y está esa deuda de 40 millones. Y en el presupuesto del año que viene ya tomaron una decisión que por lo menos es más sincera, digamos. No van las sedes. Ya para no seguir ofreciendo y no cumpliendo. Sacaron. De manera que el Ministerio de Educación va a tener un presupuesto bastante complicado. Mantienen el paquete escolar con 72 millones, que ya es menor que el que se daba antes, y mantienen el programa de alimentación escolar, pero ese programa era de 40 millones cuando gobernaba el FMLN, y le están poniendo 20 millones a la alimentación escolar. Y sabemos, este año le pusieron 20 y el año que viene 20, o sea que es la mitad, pero sabemos además que no lo ejecutan, no están dando el vaso de leche escolar. Y hay una deuda con proveedores de los paquetes, porque el gobierno está en una bancarrota financiera. Las finanzas públicas están en crisis. Bien, entonces salud y educación son 2 ministerios clave para el desarrollo de las capacidades productivas del país, y tienen este tipo de presupuesto que, bueno, no se ven bien. Cuando nosotros vemos esto decimos, bueno, ¿qué sucede? Pero no son los únicos a los que le están recortando, ¿verdad? Hay un recorte a agricultura de 45.6 millones de dólares. El presupuesto pasa de 136 millones a 90, a 91.
en un contexto de encarecimiento de todo. Yo no sé qué producto no está caro en este país. Tal vez haya uno que no esté caro, un alimento o cualquier producto, pero alimento. La agricultura se ha desplomado en estos años. Estamos llenos de importaciones de lácteos de Nicaragua. Quebraron 18,000 ganaderos en el año 2021. Hace poco acaba de quebrar una finca ganadera. No se sostienen porque el alimento de animales, que es el costo más alto, en la ganadería está carísimo. Y esto tiene que ver con problemas incluso internacionales. Entonces, la urea, el sulfato de amonio, todos los costos están altos. Y todo viene caro de fuera. No hay, y quitaron un programa de apoyo a la urea. Ahora le quitan 90 millones. Bien, y así seguimos. Vemos desarrollo local, le quitan 12 millones. De 52 millones a 40. Ese ministerio que da la pensión básica, o que la debería dar y no la da. A vivienda le quitan, es impresionante, de 22 millones a 10. 12 millones. A turismo, que el gobierno dice que está viniendo mucho turista al país, le pasan el presupuesto de 54,8 millones a 43,9, le quitan 10,9. Bien, tú me preguntabas por salud y educación, pero aproveché y agregué otros elementos. Y hay más elementos del presupuesto. Excelente. Quiero aprovechar para saludar a las personas que aquí nos comentaron. Sixto Álvarez, saludos. Ya vamos a mencionar el tema que me comentaste. Sánchez Varela, buenas noches. Dice Evaristo García. Don César dice, ¿cree que El Salvador llegará en los próximos años a un crecimiento económico de al menos el 4%? Quisiera saber, él quiere saber su opinión. Carlos Álvarez, saludos, saludos. Franny dice, hola Sara Monroe, promovamos el escudo siempre hemos tenido y no el azul y negro, dice Carlos Che, desde Panchimalco nos saluda, Mexicano Salvador, saludos, Aisha, excelente economista, Luis Aldana, hola Sarita, y a tu invitado, Mexicano Salvador, y el Ministerio de Agricultura le quitaron también, dice Francisco Galdames, el azul y cielo, el blanco es de nuestro país y no el negro. Hablando del escudo que ahora están poniendo. Álvaro Pereira, saludos, saludos. Ahí están etiquetando. Dice, este perfil es el nuestro y no hay que acostumbrar a los del gobierno, dice el mexicano, cierto, solo el nombre le han cambiado. Saludos a todos los que están comentando, dice Sánchez, dice licenciado, el sistema de salud está prestando un servicio precario. Al hacer este recorte de salud ejecutivo lo están mandando por un mensaje a la población de escasos recursos. Estarían hablando de un genocidio hospitalario. Mexicano Salvador nació crecer y aprender a amar al dictador, dice, es el nuevo que tienen Norma Blanco, desgraciados los del gobierno, Sixto Álvarez, es una desgracia que ha caído El Salvador. Luis Ruiz, la gente es bien, es tonta apoyar al camello, dice Belín García, saludes Sara, saludes. Dice Moisés, acabo de empezar a seguirte, excelente programa, gracias. José Beli dice, con tanta deuda del gobierno, ¿cuándo llegará la implosión gubernamental y de qué país? Bueno, yo entendí lo siguiente, licenciado, yo entendí lo siguiente. Si hay un recorte en salarios, en los ministerios, y como no se puede bajar un salario, este recorte en salario significa despido de personas. Y me llama mucho la atención, y gracias por mencionarlo, lo de agricultura, porque acabamos de pasar la situación de que se pusieron tan caras las verduras y que empezaron a decir que iban a apoyar a los agricultores y nunca los han apoyado. Y bueno, los comentarios ahí que le preguntaba acerca de lo del 4%, no sé si le vuelvo a repetir la pregunta. Sí. Está clara, sí, la anoté. Okay. Sí. Bueno, pero antes de contestar la pregunta, sí, es correcto. Aquí por ley no se puede bajar el salario. Si yo, por ejemplo, trabajo como contador en el Ministerio de Salud, yo llevo la contabilidad, y mañana me bajan de puesto y me hacen motorista, yo tengo que tener el mismo salario. Eso es por ley, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el recorte, la única conclusión es que hay despido. Aunque este gobierno no está sujeto a las leyes.
O sea, las cosas que aquí están pasando con este gobierno ponen en entredicho el marco legal. Perfectamente le bajan el salario a alguien y no pasa nada, ¿verdad? Porque todo está controlado, la asamblea, el órgano judicial, la fiscalía. Bien, aquí no hay ni dónde quejarse, pero teóricamente así sería, digamos, ahí habría despido. Había una pregunta con respecto a un crecimiento de 4%. Eso no es posible aquí. La economía salvadoreña no tiene condiciones. El crecimiento potencial de aquí es 2.2. Pero voy a hacer una aclaración, porque en el año 2021 hubo un crecimiento alto de la producción, de 10%. Pero esto tiene que ver con que el crecimiento de la producción, cuando se habla de crecimiento económico, a lo que se hace referencia es al aumento de la producción de bienes y servicios en la economía de un país, en un periodo determinado, que generalmente se mide en un año. Eso es lo que se llama Producto Interno Bruto. Todos los países tienen un Producto Interno Bruto, o sea, producen bienes y producen servicios. Una parte se vende en el país, otra parte se exporta. Las importaciones no son parte de la producción nacional, vienen de fuera. Bien, entonces, cuando se produce más en un año con respecto al otro, se dice creció la economía, que no es más que creció la producción. Claro, la producción viene de muchos sectores, viene de la industria, viene de la construcción, viene de la agricultura, sector energético, agua, transporte, hay sector construcción y servicio, el comercio. No solo se producen bienes, se producen servicios de salud, de educación. Por cierto, en nuestro país lo más que se produce no es bienes, sino servicios. La producción de bienes anda por el 30% y la de servicios por el 70%. Bien, entonces cuando crece, se dice creció la economía. En el 2021 yo decía con un crecimiento alto. Lo que sucede es que se compara con el año anterior, que es el 20. ¿Y qué sucedió en el 20? El 20 es un año anormal en la economía salvadoreña, anormal. La producción cayó menos 10%, una caída de 10%. Eso solo ocurrió aquí en 1980 y 1981. Ya en el 82, en medio de la guerra, hubo caída de 7%, en el 83, 6%. O sea, ni en la guerra cayó tanto la producción como en el año del COVID. Eso no es culpa del gobierno. Eso es culpa de que el país tuvo que hacer una cuarentena, entrar en una emergencia, y esto pasó en el mundo entero. Las economías del mundo se derrumbaron, salvo China, que creció más de 4, la India más de 5. Pero esos son fenómenos. Entonces, aquí hubo una caída. Las empresas que tenían que trabajar 12 meses, trabajaron 8 por la emergencia. O trabajaron 9 y 8 y otro mes trabajaron a medio tiempo. Recordémoslo, ¿verdad? Entonces, una empresa que produce zapatos, en vez de trabajar 12 meses, trabajó 8. Obviamente tenía que producir menos zapatos en el 20 que en el 19. Y cuando se ve el crecimiento es negativo, caída de menos 10%. Ok, pero ¿qué pasó en el 21? Que esa empresa volvió a trabajar 12 meses. Entonces produce más en el 21 que en el 20, porque no se puede producir en 12 meses menos que en 10 o que en 8. Una empresa en las mismas condiciones ya, que se reactiva. Por eso, cuando se habla del crecimiento del año 2021, se ve una tasa alta. Es obvio, porque viene de un hundimiento y por empresa cerrada a una situación de normalidad. Si hubiéramos comparado el 21 con el 19, que fue un año normal, el crecimiento fue 1.2, pero lo comparamos con el 20, que se hundió. El ministro de Hacienda del momento quiso confundir a la gente diciendo que nunca se había tenido esa tasa en la historia, que tampoco es cierto, porque la economía en la década del 60 y en algunos años del 70 creció más de 10. Pero así se manipulan las cosas. El 2022 ya es un año normal, se compara con el 21. Ya, normal. Los dos son normales. Crecimiento 2.6. Según el gobierno, según la CEPAL 2.4. El peor de Centroamérica. 2022, 2023, este año, ya se está hablando de 2.1 menos. Y el Fondo Monetario está ajustando la CEPAL a 2%.
no, 2.1, y el gobierno habla de 2.2. Y el año que viene menos va a ser 1.9. Es decir, cada vez está peor. Pero yo quería dar estos datos porque alguien puede decir, bueno, pero qué raro lo que dijo el expositor, porque en el año 2021 hubo un crecimiento grande. Bien, 20 y 21 son años anormales en la economía salvadoreña. Los dos, el hundimiento y el aumento, son anormales. Ahora estamos en normalidad, ya no hay cuarentena, las empresas están trabajando normalmente. No puede crecer a 4, porque aquí hay trabas estructurales que requieren un programa. Esto requiere un programa, esa pregunta, que lo podemos hacer un día, si te parece, Sara. Me parece excelente. Ok, pero solo voy a decir algo porque este es un tema complejo, que aquí no puede crecer mucho porque nosotros tenemos una economía, voy a dar una de las razones principales, una economía dolarizada, donde no crece el dinero que circula en la calle, el medio circulante, el dinero. La palabra dinero o medio circulante es los dólares que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo dólares, salgo a las calles y ando con $80, eso es circulante, eso es dinero, o la moneda. O la tarjeta de débito si yo tengo ahorro y pago con ella, eso es dinero. O la tarjeta de crédito si pago con ella. Eso es lo que se llama dinero. Si yo pongo en un banco $1.000.000, si yo tuviera $1.000.000 y lo deposito a una cuenta que no lo puedo sacar en un año, deja de ser dinero y pasa a ser cuasi dinero. Cuando el banco lo presta, se convierte en dinero. Y cuando la gente ahorra o las empresas, sale y se convierte en cuasi dinero. Todos los días está aumentando el dinero y disminuyendo el dinero, aumentando el casi dinero. Ok. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que para que aumente la cantidad de dólares que circulan en la economía, se necesita que entren más dólares que lo que salen, porque el país no tiene moneda propia. No puede crear dólares, como antes creaba colones, o como puede el Banco Central de Honduras crear su moneda, la empira. Entonces, los dólares entran por exportación, por remesa, por préstamo, inversión extranjera, y salen por importación, pago de deuda, lo que se llevan los empresarios. Y cuando uno ve esas variables, tenemos un crecimiento del medio circulante de 5% anual. En algunos años 6. Este año, por cierto, está disminuyendo. Lleva una caída de -7 hasta agosto. Terrible este año. Pero digamos, en términos más normales, crece 5%. En Costa Rica, el dinero que circula se duplica cada 9 años. En Nicaragua se duplica cada 10 y en El Salvador necesita 18 años para duplicarse. Entonces, un empresario mexicano o francés dice, voy a montar una empresa. ¿En qué país la monto? Bueno, hay más capacidad de consumo en Costa Rica porque el dinero crece más. Hay más dinero en manos de la población, hay más demanda. O lo monto en Nicaragua, o lo monto en Honduras, o lo monto en Guatemala. ¿Y dónde no la monto? En El Salvador, porque el medio circulante no crece. Además, tenemos el país con el peor salario mínimo de Centroamérica después de Nicaragua. En Honduras y Guatemala supera los $400. Aquí todavía no hemos llegado ahí, a pesar de que han habido ajustes. Entonces, esa traba monetaria impide que los propios empresarios puedan producir mucho. Miren lo que acaba de hacer Calleja. Compró una empresa colombiana por 500 millones. Ese dinero se va de aquí. Si monta una empresa aquí para producir e invierte 500 millones, no hay a quien venderle lo que produce esa empresa, porque la demanda no crece. Y lo que se va a generar es una sobreproducción. Entonces, los propios empresarios nacionales sacan el dinero de El Salvador. Eso lo están haciendo desde finales de los 90 y se aceleró con la dolarización. Mientras no tengamos la capacidad de emitir moneda, de que el Banco Central no solo sea un banco central, sino de reserva, en el sentido de que maneje una moneda propia y pueda ser prestamista de última instancia. Por ejemplo, un empresario le pide a un banco que le preste 10 millones de dólares, o si tuviéramos colones, 10 millones de colones para montar una empresa, y el banco le dice, solo tengo 5, pero voy a hablar con el Banco Central para que ponga los otros 5. El Banco Central lo pone, ya están los 10, salen 5 millones de la bóveda del Banco Central y ya están en la calle. Crece el circulante, pero eso no va a generar alza de precio, porque esa empresa va a producir, va a generar oferta. Y el resto de empresas se va a dinamizar, van a generar oferta. Eso se podía hacer antes. Entonces, ya no se puede porque la dolarización le prohibió al Banco Central emitir moneda.
aunque el problema viene un poquito antes de la dolarización con medidas que se tomaron en el gobierno de Calderón Soto para frenar el crédito, acumular reserva y dolarizar la economía. Entonces, esa traba, mientras no se quite, es muy difícil que aquí haya una alta inversión privada y que venga la inversión extranjera. Y con este gobierno es peor, porque por lo menos yo recuerdo que en el año 2018, en el gobierno de Sánchez Serén, la inversión extranjera llegó a 880 millones de dólares. En el 19 fueron 800. Y ahora el año pasado fueron menos 103 millones. Lo que ha ocurrido aquí es algo increíble. El año pasado no entró $1 de inversión extranjera. No llegó ningún empresario a montar una empresa, sino que se fueron empresas y se llevaron 101 millones de sus activos. Solo 3 países tuvieron inversión negativa. Nosotros, Haití y Paraguay, en América Latina. Costa Rica recibió 3.500 millones de dólares de inversión, Guatemala 1.800, Nicaragua 1.260, casi 3.000, casi 1.300. Honduras un poco más de 1.000 y nosotros menos 103. Este año Guatemala ya lleva más de 700 y nosotros andamos en 140. No tengo los datos de Costa Rica que van a superar los 3.000. ¿Y quiénes están invirtiendo en Guatemala, en Honduras? Los mismos empresarios salvadoreños que saben que si invierten aquí van a tener una sobreoferta sin que haya una demanda que le permita a ellos vender su producto. Por lo tanto, esa traba impide un alto crecimiento económico. Ok, lo podemos desarrollar después, hay otras trabas, pero esta quería mencionarla. Y este gobierno ha empeorado las cosas, porque ahora ni siquiera llega inversión extranjera. Antes por lo menos venía una inversión extranjera. Yo dije 800 millones, pero fuimos lo último de Centroamérica. Hoy es menos 103 y ya no hablemos de si somos los últimos. Sencillamente no llegó nada. Este año ya en junio se fue una maquila. Le pidieron 1.000 personas. Tenemos el mismo empleo privado hasta mayo, que es el dato que yo tengo del Seguro Social, que había en noviembre del año pasado. No han creado una plaza en el sector privado formal este año. El mismo empleo de noviembre es el que tenemos hoy en mayo. Y es un dato atrasado porque el Seguro Social no lo da a tiempo. Ya deberíamos tener un dato más actualizado. Pero sabemos que en junio le pidieron 1.000 personas. Bien, hay que crear una moneda propia que no tiene nada que ver con el Bitcoin. El Bitcoin no es dinero, eso es un activo digital. No se puede decir que el Bitcoin es una moneda de curso legal, porque una moneda tiene 3 funciones, que es unidad de cuenta, que los precios se fijan en dinero. En Honduras están en lempira, en Francia están en euros, aquí están en dólares. Si usted va a comprar algo en Guatemala, el precio está en quetzal. Si va a comprar algo aquí, está en dólar, no está en Bitcoin. Eso se llama unidad de cuenta. La otra función es medio de pago. Se pagan salarios. ¿En qué está el salario de una persona que vive en Nicaragua? En Córdoba. ¿En qué está el salario de una persona que vive en El Salvador? En dólar. El salario de Bukele está en dólar, del ministro de Hacienda y todos los diputados que aprobaron el Bitcoin. ¿En qué están las pensiones? En dólar, medio de pago. ¿En qué están los ahorros? 17.200 millones en dólar. ¿En qué se pagan los impuestos? En dólar. ¿En qué se pagan los impuestos en Honduras? En lempira. Y aquí en dólar. No se paga en Bitcoin. Eso se llama medio de pago. ¿En qué se pagan los créditos? Si usted tiene un préstamo, en dólar. Entonces el Bitcoin no es medio de pago. Y tampoco es medio de atesoramiento, porque no es reserva, no está ahorrado. Aquí lo que tenemos es ahorro en dólar. El Bitcoin no existe. El Bitcoin es una propaganda para que en el mundo conocieran a Bukele en el año 2021 y para luego comprar Bitcoin, regalárselo a la gente. La gente compró por una cantidad chiquita, 90 millones de dólares, cuando aquí el medio circulante son 6.000 millones de dólares. Compraron Bitcoin por 90. La gente lo gastó y los negocios se lo mandaron a Bandesal y Bandesal le mandó dólares a los negocios. Y ahora Bandesal tiene los Bitcoin. ¿Y qué hace Bandesal con eso? Se lo vende a los que tienen dinero proveniente de fuentes ilícitas. Podría ser. Alguien que tiene 10 millones de dólares provenientes de la venta de drogas, de la evasión de impuestos, de extorsiones, de secuestro, podría vendérselo a Bandesal por Bitcoin y luego que tiene el Bitcoin, que es legal aquí, lo convierte en dólar y Bandesal vuelve a tener el dólar. El Bitcoin. Son las dos funciones y eso no es funciones de dinero. Cuando yo hablo de tener una moneda propia, me refiero a una moneda como fue el colón o como puede ser otra moneda. Incluso puede ser digital. No tiene que ser física. Puede ser digital.
pero que esté respaldada por una autoridad monetaria que la puede imprimir, emitir una autoridad monetaria, que se pague salario y es una moneda nuestra respaldada por el Banco Central. El Bitcoin no está respaldado por ninguna autoridad monetaria. Usted no puede pagar la deuda externa del país en Bitcoin, ni traer un vehículo de Japón y pagar en Bitcoin. Entonces, esa es una ficción. Nosotros necesitamos recuperar la política monetaria para lograr este nivel de crecimiento. Me extendí mucho, con perdón, con la respuesta. Dele, pero, dele. pero son Aquí, temas un poco complicados. aquí hay más preguntas que vamos a ver cuáles se pueden y cuáles van a quedar para el próximo programa. Sí. Había un tema muy Solo importante. quiero, con perdón, contestar rápidamente otra, que era la implosión por deuda. Ok. Eso viene si Bukele gana las elecciones en el 24, si él es candidato y gana, yo no lo sé, pero vamos a suponer que suceda. Aquí viene una crisis fiscal en el año 25. El gobierno no tiene capacidad de pagar la deuda. Entre 25 y 26. Y va a venir un programa de ajuste. La deuda ya supera los 26.000 millones. Y Bukele la encontró en 19.200. Es un crecimiento de 33%, 34%. Enorme que ha tenido la deuda pública. Y llegaron al extremo de ya no pagarle a las AFP por la deuda que tienen con las AFP de más de 6.000 millones de dólares. No la pagaron con las AFP. O sea que el que tiene dinero ahí, porque ese dinero no es la AFP, no le está cayendo el pago de nada a su cuenta del gobierno. Un desastre. Pero dicen que la van a tener que pagar en el 27. Y están en una situación asfixiante. El presupuesto del año que viene requiere 1.400 millones de dólares de deuda. 1.488, no lo van a conseguir. Bueno, es calamitosa. Yo calculo que en el segundo mandato de Bukele, si es que él gana las elecciones, viene una crisis fiscal profunda. Está difícil. Mire, Aisha me dijo, pero pregúntele esto, me dijo, compañero Vilanova, dice, ¿cree usted que con esa reducción en salud y educación caminamos a una privatización de ambas instituciones? Saludos a todos los que están comentando, dice Sixto Álvarez. ¿Cómo hacemos para que los defensores del presidente escuchen este tipo de programa para que se eduquen? Vale Lobo, saludos a todos los que los están viendo. Francisco Portillo, saludos. Hay un tema muy importante, tiene que ver con números también, aunque no con economía. Creo que lo vamos a abordar mañana, Sixto, porque quiero conseguir a alguien de allá de la diáspora, porque me estaban escribiendo que en varios consulados está pasando esto. Para hacerles un adelantito, el lunes tendremos aquí a Claudia Ortiz. Vamos a tenerla aquí. El miércoles que viene vamos a tener a Dina, no, sí, a Anabel Belloso va a estar aquí el miércoles. Y lo que me estaba diciendo Sixto es que los consulados, y también me hablaron, están abriendo de 6 de la mañana a 10 de la noche, incluso más noche, sacando DUI a diestra y a siniestra, sacando DUI de manera tan desenfrenada que ya es hasta sospechoso que estén sacando ese DUI, así los consulados. ¿Qué es lo que están pretendiendo? Mucho hondureño que está viniendo aquí a El Salvador dicen que también les están dando DUI. Todo esto y más lo vamos a tener el día de mañana. Así que no sé si anotó las preguntas, Lili, por ahí que le hicieron. Sí, hay una pregunta relacionada con la privatización. ¿Eso es posible? Esa es una pregunta muy inteligente. Yo pongo un ejemplo nada más. Si están bajando la formación docente, ¿qué va a pasar con el instituto? Si le han hecho ese recorte en el caso de educación, perfectamente se lo pueden trasladar a FEPADE, como FEPADE administra la ENA, la Escuela Nacional de Agricultura, que se le trasladó en los gobiernos de Arena. Esa es una forma de privatizar, cuando se concesiona un activo, sí, una empresa pública o un activo público. Yo no lo descartaría. En el caso de educación se ve un poquito más claro, en salud no tanto todavía, porque está recortando más a FOSALUD, a un programa y los salarios. Los recortes en educación son más grandes. Este gobierno podría dar esos pasos. De hecho, cuando se aprobó la ley que le llamaron ley a la vida, que es una ley que permite que los casos de corrupción que puedan darse en medio de la emergencia en el sistema de salud
no puedan ser ventilados mientras hay emergencia. Y aquí siempre hay emergencia. O sea, si mañana yo presento en la fiscalía prueba de que el ministro de Salud ha cometido algunos ilícitos, basta con que me diga que eso no va porque estamos en emergencia. Ok. En esa ley hay una aprobación privatizadora que hay que ponerle atención. Porque ahí se dice, además, que si el Estado se retrasa en el pago a los proveedores de servicios de salud, puede ser embargado. El Estado es inembargable desde el punto de vista de la legislación que tenemos. No puede ser embargado. Pero en esa ley sí puede ser embargado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Ministerio de Salud, por ejemplo, se retrasa en el pago a quienes le proveen medicina, que son laboratorios y farmacias, podría ser embargado por esa droguería y esa farmacia. ¿Qué quiere decir eso? Que le quiten un hospital al Estado, que diga, bueno, debo 30 millones de medicamentos, le pago con un hospital. Eso puede ocurrir según esa ley. Y hay que tomar en cuenta que en la droguería y la farmacia está metido el presidente de la República, que le está haciendo competencia a Cristiani, que es dueño de Droguería Santa Lucía, y le está haciendo competencia a la familia de Flores, que está ahí también, y a la familia de Calderón Sol, y a la de Saca. No sé si a Saca, porque a él le quitaron empresa. Todos están metidos en el negocio de la droguería y farmacia. Bien, aprovecho para decir eso. Entonces, meter en apuro al Ministerio de Salud puede conducir a un embargo. No lo descarto. No sé cuál otra pregunta había. La de la privatización, que era una. Sí. La otra que Ajá. dijo Sixto es cómo hacemos para que este tipo de programa le llegue a los que pues están, porque hay una cosa muy importante, lo que yo mencionaba acerca de las noticias falsas. Lo más grave de esta situación es que las noticias falsas no vienen de solamente, digamos, los youtubers pagados, sino que también de funcionarios. Acabamos de escuchar con números reales que las empresas que se han venido a montar han disminuido o se han dejado de venir a montar empresas. Y estamos oyendo a Milena Mayorga que dice que 5,000 empresas han venido aquí. Pero si 5,000 empresas hubieran venido a abrir aquí, hubieran venido a montar sus negocios, no hubiera crecido tanto el desempleo, porque el desempleo ha crecido muchísimo. Y yo que vivo cerca de American Park, que eso, yo veo que muchas plazas están echando gente, en lugar de agarrar gente, están echando gente. Entonces, tenemos que, con eso de la información falsa, a veces hasta los propios funcionarios, y muchas veces hemos visto que hasta el mismo presidente ha sido el que da ese tipo de información. También por aquí dice Sixto, pero nos deja el puente Chichil con las ruedas del Tunco y las luces del Salvador del Mundo, haciendo alusión a que en el presupuesto, pues, lo que se va es para dónde se va, a qué le están aumentando. Tengo entendido que le están aumentando a los gastos de presidencia, algo así. Dice Vale Lobo, dice Rafael Alfaro, Vale Lobo, están despertando, dice. Hay que despertar a la diáspora, dice. Exacto. Entonces, lo que dice aquí Sixto, pero que nos deja el puente Chichil con las ruedas del Tunco y las luces del Salvador del Mundo, no sé si tendrá ahí los números de a qué es lo que le han aumentado o a todo le han recortado. No, le han recortado a 5 ministerios, que son salud, agricultura, desarrollo local, turismo, vivienda, turismo, el presidente dice que está viniendo turistas, vivienda y el Ministerio de Seguridad Pública. Le han quitado 35 millones. Llama la atención, seguridad pública. Con respecto al año pasado, hay 2 que le han dejado lo mismo, o 3. Es casi lo mismo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente. Eso no tiene ningún cambio. En el caso de el Ministerio de Educación hay un aumento de 50 millones de dólares. Pero
hay recortes, 50 millones no es nada, es un aumento pequeño para un presupuesto de 1.500. Con respecto al PIB incluso es menos la inversión. Pero hay un recorte en estos rubros básicos. Este es un aumento que tiene que ver con la compra de bienes y servicios. Fundamentalmente está centrado ahí. Y con el pago de la deuda. Porque los ministerios tienen deuda. En salud también hay un aumento de cerca de 90, un poquito más de 90 millones, centrado en pago de deuda. Y en gasto corriente, pero no salarial. Que eso no repercute en mejoría. Hay un aumento de la Fuerza Armada de 7 millones. No sé para qué. A la Fuerza Armada le aumentan en 7 millones. Porque la Fuerza Armada no tiene función de orden público, salvo que se la den. Eso no sirve para nada. Gastar en el gasto militar. Yo estaría de acuerdo con que le aumenten al Ministerio de Seguridad. A ese le quitan, pero no a la Fuerza Armada, al de Defensa. Y a ese le aumenta. Y hay un aumento en la Cancillería, que llama la atención, la Cancillería. ¿De qué le sirve la Cancillería al pueblo salvadoreño? Es un poco raro el aumento. Ya voy a dar algunos datos, porque hay otros recortes que ya no son del presupuesto. En el caso de la presidencia, el presupuesto de este año que manejó la presidencia era muy alto. Era de más de 130 millones porque ahí iba lo que iba al INDE para los Juegos Centroamericanos. Entonces es un presupuesto anormal que superó se acercó a los 140 millones de dólares. Solo el INDE ahí gastaron en todas las cosas que se hicieron más de 50 millones. Como ya pasaron los juegos, ese presupuesto baja. Pero es porque ya no tienen que gastar lo que gastaron en los juegos. Pero sube en el gasto de propaganda $1 millón. En las dos secretarías de prensa hay un aumento de $1 millón. Es decir, que no es un recorte real. Es una inversión que ya se hizo y no se va a volver a hacer. Porque los Juegos Centroamericanos vendrán no se sabe cuándo. En qué año podría haber de nuevo. Entonces, así está este asunto. Yo quería decir, esas declaraciones de la señora, de la diputada de las 5.000 empresas, lo que pasa es que ellos tienen, el equipo que trabaja con Bukele tiene mucha conciencia de que decir este tipo de cosas no genera costo político. Uno se coloca como una persona del pueblo que no le da seguimiento a este tipo de cosas, que es la mayoría de la gente. ¿Qué le dice escuchar a una diputada en la televisión que se han creado 5.000 empresas? Esa persona que está oyendo no va a ir a revisar un documento del Banco Central, ni va a ir a revisar un documento de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, donde aparece que el año pasado hubo menos 103 millones de dólares de inversión extranjera. Salida. Esa persona puede estar enterada de que cerró una maquila en junio y dejaron en la calle 1.000 personas. Y puede decir, bueno, esta diputada está diciendo algo raro, pero le puede quedar la duda, porque también la vida le dice. Entonces, mentir para el gobierno no es generar costo político. Y tienen una escuela. Este gobierno está sustentado en la mentira, la manipulación, la persecución política y la ilegalidad. La base de sustentación del régimen es la ilegalidad. Bukele no puede gobernar en un marco legal porque no podría reelegirse. No podría tener un fiscal que persiguiera a la oposición y no persiguiera la corrupción de su gobierno. No tendría el control de la sala de lo constitucional que le permite reelegirse. No tendría el control del tribunal electoral que le permite reelegirse. Entonces la ilegalidad es una necesidad de sobrevivencia de Bukele y su régimen y su familia. Y la manipulación. Y por eso crearon otra oficina de comunicación. Tenían la de comunicación en Capri, ahora tienen la de prensa. Gastan más dinero de la cuenta. Todo eso está basado en eso. Mira otra mentira ahora. Ayer se aprobó con dispensa de trámite quitarle, creo que son 104 millones de dólares a los ministerios, a muchísimas instituciones públicas. 108 millones de dólares le quitaron del presupuesto de este año. La Asamblea aprobó quitarle como 70 millones de educación. Por ahí anda el monto, no lo recuerdo. A salud, como 7. A todos los ministerios le han quitado dinero. A todos. 1 millón a la UES. Y agarrar 108 millones para pagar la deuda. Ahora bien, eso de pagar la deuda es lo que dijo la diputada de Nuevas Ideas.
Yo no quiero decir exactamente que es para eso, porque el ministro de Hacienda no llegó a decir por qué quería eso. Mandó ese pedido, quítenle a los ministerios, mándenme ese dinero para una partida de gasto del Estado, de obligaciones generales del Estado. Y una diputada dijo, es para pagar la deuda, pero también puede ser para otra cosa. Ok, dejémoslo para qué es, pero hay un recorte de dinero a todos los ministerios prácticamente. 108 millones. Si fuera para pagar la deuda, uno se hace la siguiente pregunta. Yo tengo la ejecución financiera del gobierno hasta agosto. Perdón. Sí, hasta agosto. La recaudación hasta septiembre y los gastos hasta agosto. Entre enero y agosto son 8 meses, ¿verdad? De los 12 que tiene el año, es el 67% del tiempo. El año tiene 365 días y 12 meses. Pues ya se fue el 67% de esos días y el 67% de esos meses. 8 meses es el 67% de los 12 meses. Los 12 meses son el 100%. Es decir, que un ministerio ya debió haber gastado una buena cantidad de dinero en 8 meses. Pero resulta que en el pago de la deuda, el gobierno en esos 8 meses ya pagó el 85% de lo que puso en el presupuesto. En el presupuesto de este año aparece un pago de deuda de 2.094 millones. ¿Cuánto ha pagado en 8 meses? 1.788. Es decir, que ya pagó el 85%. Y falta por pagar 306 millones. Pero por Dios, si en 8 meses ya pagó el 85%, cuando pudo haber pagado el 60 y pico, ya ha pagado bastante, ha pagado más. O sea, está pagando bien. ¿Por qué los 306 millones que faltan no lo paga de la recaudación? De lo que le dé el IVA, la renta, los impuestos. ¿Qué sucedió ahí? Es un poco raro. Lo otro que dice la diputada es que eso ya no es problema, porque esos ministerios ya gastaron el 90% del dinero. Tremenda declaración. Lo primero es que es mentira. No han gastado el 90% del dinero en ningún ministerio. Y lo segundo es que si lo hubieran gastado, pero eso no quiere decir que hay que quitarle el dinero. Porque si hubieran gastado el 90%, eso no quiere decir que no necesiten el resto del dinero. Pero bien, ¿cuánto han gastado? Yo tengo el gasto hasta agosto. Miren lo que ha gastado. El órgano ejecutivo. Le voy a citar un documento que se llama Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Informe de Ejecución Presupuestaria. Enero-agosto 2023. Es decir, cómo va el presupuesto hasta agosto, pero por el lado del gasto, no de la recaudación, porque la recaudación es una información que lo tenemos de Hacienda, pero de otro documento, la recaudación fiscal. Este es el gasto. Bien, la diputada dice que ya se ha gastado el 90% del dinero. El órgano ejecutivo solo ejecutó el 53% hasta agosto. O sea, en 8 meses han gastado el 53%, cuando pudieron haber gastado el 67%. Un poquito más de la mitad. Y ella dice que se ha gastado el 90%. El órgano ejecutivo. Y al órgano ejecutivo pertenecen los ministerios y la presidencia. El órgano judicial ha gastado el 46%, ni la mitad del dinero del año. Y esa es la Corte Suprema de Justicia, los juzgados de paz. La pregunta debería ser, ¿por qué ha gastado tan poco el órgano judicial? 46%. Y la Asamblea Legislativa ha gastado un poquito más de 60%, pero no llega a 67%. Ok, ninguno ha gastado 90%. Ahora miren algunos ministerios. El de Agricultura ha gastado el 58%. Ella dice que el 90%. El de Salud dice ha gastado el 53%. Ella dijo que el 90%. El de Educación el 51%. 51 no es 90. El de Obra Pública 42%. No es 90. El de Turismo 36%. El de Desarrollo Local 36%. Lo voy a dejar hasta ahí. Hay uno que ha gastado lo que debe gastar en el 67%, que es el de defensa, el de seguridad pública, con perdón. El de defensa se acerca. Esos son los únicos que han cumplido con el gasto. En 6 meses, en 8 meses debo gastar el 67%,
lo gastó seguridad, pero no 90. Y hay uno que se ha sobregirado, que es la Cancillería. Se ha gastado más de la cuenta, 76%. Tampoco ha llegado a 90. La Cancillería está gastando más de lo que le aprobaron. ¿Para qué ese gasto de la Cancillería? Yo no sé de qué le sirve al país. O sea, es bueno tener embajada, está bien, las relaciones internacionales, pero aquí no llega nada. Aquí no viene inversión extranjera. La remesa no tiene nada que ver con eso. Aquí no hay inversión extranjera. Hay caída de la inversión extranjera. Entonces, ¿para qué la Cancillería? La Cancillería la podían cerrar y no pasa nada. Ese es el que está gastando más de la cuenta. Y resulta que no ha llegado más que al 76. Esa diputada de apellido Calleja mintió. Y yo no puedo utilizar otro término, porque eso se llama mentir. Entonces nosotros estamos ante un gobierno que miente. Lamentablemente, este tipo de cosas no son de dominio público. Yo no le puedo pedir al pueblo salvadoreño que esté leyendo informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda. La gente tiene demasiadas ocupaciones. Aquí tenemos 442,000 personas que producen maíz y frijol. Van a estar leyendo documentos del Ministerio de Hacienda. Esa gente está produciendo, están preocupados por los frijoles, por el alto costo de la producción, que están vendiendo mal, que el país está lleno de importaciones, están asfixiados, le están quitando tierra a las comunidades. Aquí tenemos más de 1 millón de gente que vende en la calle, con perdón, más de 800,000 que venden en la calle por cuenta propia. Una persona que anda vendiendo debajo de un semáforo va a estar leyendo informes de ejecución presupuestaria. 53% son mujeres. Aquí tenemos 1 millón de personas que trabajan en las microempresas, 63% mujeres. Una persona que tiene una pupusería en Holocuilta o que se dedica a hacer pupusas, a producir, no es verdad que va a estar leyendo informes del Ministerio de Hacienda. Eso lo está haciendo gente que le interesa. Yo, porque soy economista y de esto vivo. Yo vivo de esto. Ok, si yo fuera médico, me interesara en el presupuesto del Ministerio de Salud, pero no voy a estar viendo cómo va el Ministerio de Agricultura. Cada quien está en lo suyo. Entonces, una microempresaria es una persona llena de problemas. La están desalojando, no hay crédito, todo está caro, el dinero no le alcanza. Una vida de agobio. Tenemos 135,000 empleadas domésticas. Van a estar leyendo informes del Ministerio de Hacienda. Tenemos 1 millón de mujeres que le dicen ama de casa, según la encuesta de hogares, que trabajan en los hogares. Algunas también trabajan en empresas. Está difícil, el trabajo doméstico, a eso se dedica. Trabajan 18 horas y no tienen ingresos. Y van a estar leyendo informes del Ministerio de Hacienda. Tenemos 800, un poquito más de 700,000 personas que trabajan en el sector privado, formal, obrero y obrera de la maquila, una persona que trabaja en una fábrica, en un comercio, una muchacha que vende ropa en Simán, que va a estar leyendo informes financieros. Si el dinero no le alcanza ni para vivir, andan llenos de agobio, la gente todo está caro, no alcanza el dinero. Lo que están viendo es cómo se van del país, cómo sobreviven. Entonces, cuando uno ve la composición social, Bukele tiene asesores que le dicen, mienta, que no pasa nada. Bukele puede hablar esta noche en la televisión y decir, este año entraron hasta abril 5,000 millones de dólares de inversión extranjera. Una cifra que no llega ni a Colombia. Se le puede ocurrir decir eso. Porque además él tiene problemas con la aritmética. Él no tiene dimensión de lo que es esa cifra. Y no pasa nada. Esa es la verdad. Yo no estoy diciendo esto para ser pesimista, sino de que esta gente que está gobernando conoce la composición social del país, que son los datos que yo estoy dando, conoce la psicología de la gente y sabe cómo manipular, sabe cómo mentir. Esa diputada miente y a ella no le importa mentir, porque el que sabe que mintió es el presidente del Colegio de Economistas. El que sabe que mintió es el que trabaja en FUSADE. Pero los que saben que mintió no llegan a 100 personas, a 200, no le pasa nada. Así se está manejando este país. Sí, Y todo es mentira, todo es mentira. Viven hablando mentira. me llama la Perdón. atención, me llama muchísimo la atención lo que acaba de decir, porque tiene
toda la razón, toda la razón. Y yo como ama de casa, pues lo secundo. Ellos mienten tan descaradamente porque uno en el afán de la vida no se va a estar poniendo a leer informes que hasta cierto punto pueden tener un lenguaje bastante técnico que uno no lo puede entender a simple vista. Porque aunque yo me tomara el tiempo pues de leer esos informes de Hacienda, algunas cosas no las entendería por algunos aspectos técnicos y uno tiene que ser humilde y saber pues hasta dónde le llega. Entonces, cuando ellos mienten, saben que la población está pero tan ocupada en sus quehaceres, en sus ocupaciones, en la angustia pues de que todo está caro, que no va a ir a comprobar esa información y eso a ellos les favorece para la mentira. Me ha encantado esa postura. Vale Lobo hizo un comentario aquí, dice que él sabe de un señor que la policía le quitó su ventecita de unos 8 sandalias y le quitó el DUI. Imagínense todas esas penas con las que uno pasa. Y vaya, Liliana Matute dice, envió 99 estrellas. Liliana, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Esto me impulsa a salir adelante. Sixto dice, pero esos aumentos son falsos porque al final reorientan mucho dinero para otras cosas. Eso sí, tal vez si lo pudiéramos contestar. Dice Borja, saludo, Paula, ¿cómo estás? Sánchez Varela, es un gobierno oscuro. Dice, eso es fraude, dice, como la única manera que pueden ganar por la vía del fraude, dice. Saludos a todos los que están comentando. Dice, los centros escolares no están recibiendo el bono escolar o de infraestructura. Aquí están, parece que se están contestando entre ustedes. Dice, se ve que en estas elecciones va a haber chanchullo y eso hay que esperarlo, dice. ¿Será que no, a lo que dicen que le van a aumentar es mentira los aumentos y solo lo reorientan para otras áreas, licenciado? Sí, eso es posible, porque aquí tenemos un problema también de acceso a la información pública. O sea, aquí, por ejemplo, la ley de adquisición, compra y adquisiciones públicas prácticamente no está funcionando. Y hasta aprobaron que en el marco de la emergencia no funcionara. Y ahora en el marco del régimen de excepción, por ejemplo, el centro penal que hicieron, ¿cómo yo sé qué empresa lo hizo? ¿Cuánto costó? ¿En qué tiempo se hizo? No te dan, no dan la información. Y si uno se queja, además, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, ahí tampoco hay nada que buscar porque eso está controlado de manera ilegal, porque pusieron una plancha con una representación de periodistas de 2 planchas, cuando el reglamento dice que son 3, y le pidieron a una comisionada, Bukele. Entonces, si yo voy, por ejemplo, al Ministerio de Salud y pido que me den una información, ¿cuál? Yo quiero saber qué droguería, qué farmacia le están vendiendo medicina al gobierno. ¿Qué me van a decir? Que esa información es reservada. Y yo le puedo decir, pero ¿por qué es reservada? Porque la información reservada tiene que ver con la seguridad del Estado, cosas de ese tipo. Pues está reservada. ¿No le parece a usted? No, pues ese es su problema, usted no me entiende. Entonces yo voy al instituto y ya, y ahí terminó. No tenemos acceso. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar que no van a ser públicos durante 7 años el gasto de viaje de los diputados y las diputadas. Pero lo aprobaron los que están con el gobierno, no la gente que está en oposición. 7 años. Pero ¿por qué un diputado de Nuevas Ideas no quiere que yo sepa el gasto de viaje de él? Eso significa que algo están ocultando. Entonces, perfectamente se pueden desviar recursos para otros fines. ¿Y quién va a investigar? La Fiscalía. La Fiscalía va a investigar a este gobierno. La Corte de Cuentas, que ya la tienen controlada. Entonces, sí, la persona que dice eso tiene razón. Por ejemplo, al vaso de leche le pusieron 20 millones, dijeron que lo iban a dar 2 veces a la semana. 20 millones no, incluyendo los alimentos. Pues no lo están dando, no pasa nada. La pensión de los adultos mayores de 70 años, la persona de más de 70 años pobre, en pobreza extrema, que recibían $50, eso está en la Ley de Protección y Desarrollo y Protección Social, aprobada en diciembre de 2013, en el gobierno de Funes.
por todos los diputados y diputadas, los 84, donde hay 14 programas. Hay paquetes escolares, alimentación escolar, la pensión básica, Ciudad Mujer. Bien, no la están entregando. Se sabe que no la están entregando, no pasa nada. Y uno lo sabe porque, bueno, uno conoce a la gente, ¿verdad? Una persona que vive en tal sitio, que hay un señor que tiene 74 años y la recibía, ya no la recibe. El vecino lo sabe, o lo sabe el nieto, el hijo, o la hija. Entonces, por ahí uno se entera, pero no es por el lado del ministerio. Entonces sí, puede haber desvío, es lo que quiero decir, eso es una posibilidad. Ok. Dice José Rodríguez, lo que pasa es que el pueblo no se le van a poner al brinco porque ya los tiene con temor, por eso ha hecho su ejército y su policía para atropellar a los ciudadanos de a pie, que son los únicos que se les pueden poner al brinco. Si Bukele queda, no esperas nada bueno, solo una dictadura. Santos Ramírez, saludos especiales hasta Virginia, dice el primer programa está súper interesante, muchas gracias. Vale Lobo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, por haber estado aquí. Quedaron muchos temas en el tintero. La verdad que pues yo salí con un montón de dudas que tenía ya resueltas. Y eso de que sí, ellos se aprovechan para mentir, porque nosotros, digamos, el salvadoreño común de a pie, no va a ir a leer todos los informes de Hacienda y aunque los lea no los va a comprender a un 100%. Y aparte de la información reservada por 7 años, que si uno va a preguntar, pues eso no va a tener respuesta. Así que quedamos al pendiente de volver a estar aquí, pero por mi parte, quiero agradecerle de todo corazón que haya estado aquí en este primer programa y algunas palabras que quiera decirnos. Bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas por sus comentarios y por sus preguntas. Muchas gracias. Nos vemos. Recuerden que el lunes va a estar Claudia Ortiz, el miércoles Anabel Belloso y mañana vamos a traer el tema de la diáspora. ¿Por qué los consulados están sacando DUIs y sacando DUIs desde bien temprano hasta en la noche y es un corre-corre y ahora los están... Bueno, hay muchas cositas que mañana vamos a decir, así que estén pendientes a las 7. Y muchas gracias nuevamente, César. Buenas noches.